Recuerdo aquella vez en la que solo faltaban días para salir de clases y dar inicio a las vacaciones. Era el año 2007, y si me hubieran dicho que una simple curiosidad nos llevaría a una pesadilla de la que algunos nunca regresarían, jamás lo habría creído. Soy Sergio Velázquez, estudiante de periodismo en la Universidad de Guadalajara, y esta es mi historia. Todo comenzó en la cafetería de la universidad. Habíamos terminado los exámenes finales y estábamos ansiosos por saber nuestras calificaciones. Entre risas y apuestas sobre quién tendría que repetir materias, un viejo amigo apareció de la nada. Adrián, quien había dejado la carrera un año antes sin explicaciones, se sentó con nosotros con una mirada extraña, como si hubiera visto algo que nunca debió ver. «He tenido la peor experiencia de mi vida», dijo con voz seca. Al principio nos reímos. Su expresión no reflejaba terror ni desesperación, así que no lo tomamos en serio. Pero cuando mencionó la gasolinera del kilómetro 117, un escalofrío recorrió mi espalda. «Todo trabajador nuevo ahí vive la misma experiencia», continuó. «Un tráiler aparece en la madrugada, pero no es un tráiler normal. Es algo más, algo que te deja marcado para siempre». Nos reímos. La forma en que lo decía, sin el más mínimo temblor en la voz, hacía que pareciera un cuento barato para asustarnos. «¿Y qué? ¿Te volviste loco por un simple turno en una gasolinera?», bromeó Diego. Pero Adrián solo nos miró en silencio. Antes de irse murmuró: «Si alguna vez lo ven, corran y no vuelvan nunca». Nos burlamos de él, sin imaginar que días después nos arrepentiríamos de cada palabra. El día que revelaron las calificaciones, nuestra felicidad era absoluta. Todo el estrés había valido la pena y planeábamos celebrarlo como se debía. Pero entonces llegó la noticia que nos borró la sonrisa del rostro. Adrián había sido encontrado sin vida en su cuarto. Su madre lo halló colgado con una soga a altas horas de la madrugada. No podíamos creerlo. Recordé cada una de sus palabras en la cafetería, cada advertencia, y sentí un peso en el pecho. Habíamos sido demasiado crueles. En su habitación encontraron una nota. No decía mucho, solo 4 palabras escritas con una caligrafía temblorosa. «No vayan al 117». Lo más perturbador era que Diego, quien más se burló de él, parecía interesado. En lugar de asustarse, se reía. «Esto se está poniendo bueno», dijo. «Si tanto miedo le tenía a ese lugar, yo mismo voy a comprobarlo». Antes de que pudiéramos detenerlo, anunció que había conseguido un turno en la gasolinera del kilómetro 117. «Déjate de tonterías, Diego», le advertí. «Esto no es un juego». Pero él solo sonrió. 5 días después, él mismo nos buscaría, y sus palabras nos helarían la sangre. Diego se apareció en mi casa después de su primer turno en la gasolinera. Cuando abrí la puerta, su expresión era la de siempre, una sonrisa burlona, como si todo le pareciera un juego. «¿Adivina qué?», dijo, recargándose en el marco de la puerta. Adrián tenía razón. Mi estómago se revolvió. Su tono despreocupado y sarcástico me recordó exactamente cómo actuó Adrián antes de... «¿De qué estás hablando?», pregunté con un nudo en la garganta. «El tráiler, Sergio. Lo vi». Tragué saliva. «Déjate de bromas». «No es broma», insistió. «Llegó a eso de las 3 de la mañana. No traía placas, pero el motor rugía como si llevara toneladas de carga. Se estacionó frente a una de las bombas. Yo estaba por salir corriendo, pero la señora del turno nocturno me dijo que tenía que atenderlo. Mis manos comenzaron a sudar». «¿Y qué hiciste?». «Lo de siempre. Saqué la manguera, la conecté y comencé a llenar el tanque. Pero no había nadie dentro del tráiler, Sergio. Nadie». Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos reflejaban algo que no podía entender. «¿Y la gasolina?».
Se consumió como si de verdad hubiera un vehículo. Lo más raro fue la señora que lo conducía, una anciana de túnica negra, con una sonrisa tan grande que no parecía humana. El silencio se apoderó de la habitación. Todo es una farsa, ¿no?, dije, aunque algo dentro de mí me decía que no. Diego rió y se dio la vuelta. No te preocupes, amigo. No pienso quitarme la vida ni nada de eso. Se fue caminando por la calle oscura y en ese momento supe que no lo volvería a ver con vida. 2 días después recibí una llamada en la madrugada. Era Renata. Su voz temblaba. Diego está muerto. Me quedé sin palabras. Lo encontraron en su casa. Fue horrible, Sergio. Mis manos comenzaron a temblar. No puede ser. Lo peor es lo que dejó escrito. Su voz se quebró. Usó su propia sangre para escribir en la pared. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué escribió? Él sigue aquí. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Tenemos que hablar con la dueña de la gasolinera. Esa misma tarde fuimos a buscar respuestas. La encargada del lugar, una mujer de unos 60 años, nos miró con una sonrisa torcida cuando le preguntamos sobre el tráiler. Ustedes no deberían estar aquí, dijo con calma. Nadie que lo ve sobrevive. Nos miramos unos a otros. Entonces, ¿por qué siguen contratando gente?, preguntó Renata con los ojos llenos de lágrimas. La mujer solo sonrió más, porque él siempre necesita más. Esa fue la última advertencia que recibimos, pero, como siempre, no la tomamos en serio. Y esa noche cometí el peor error de mi vida. Esa noche, a pesar de todas las advertencias, decidí ir a la gasolinera del kilómetro 117. No podía quedarme con la incertidumbre. Algo dentro de mí me decía que, si no lo hacía, nunca encontraría paz. Llegué cerca de la medianoche. El lugar estaba desierto, iluminado solo por los viejos faroles que parpadeaban, como si también quisieran huir de ahí. Me acerqué a las bombas de gasolina esperando algo. Entonces la vi. Una figura oscura se deslizaba lentamente por la carretera. El sonido del motor resonó en el aire, profundo y gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. Un tráiler negro, sin placas, sin conductor visible, se detuvo justo frente a mí. Mi respiración se volvió errática. Sentí un frío imposible recorrer mi espalda. Y ahí, en la ventana del tráiler, apareció ella, la anciana de túnica negra. Me miraba con una sonrisa tan amplia que su rostro parecía partirse en dos. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Tu turno, niño. Las palabras llegaron a mi cabeza sin que sus labios se movieran. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondió. Algo dentro de mí quería acercarse. Quería saber qué había dentro de ese tráiler. Mis pies avanzaron por su cuenta. La anciana extendió una mano huesuda y me entregó la manguera de la bomba. «Llénalo», susurró. Mis dedos se cerraron alrededor del metal frío. Conecté la manguera y la gasolina comenzó a fluir. Pero ahí no había nada. El contador marcaba litros y litros desapareciendo en el vacío. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Entonces vi el reflejo en el vidrio del tráiler. Era yo, pero no era yo. Mi reflejo sonreía con malicia, con los mismos ojos oscuros y vacíos que la anciana. Y antes de que pudiera procesarlo, todo se volvió negro. Desperté en mi cuarto, cubierto de sudor frío. Miré el reloj. Eran las 6:17 de la mañana. Todo se sintió como un sueño, un maldito sueño. Pero cuando miré mis manos, las encontré manchadas de grasa y olían a gasolina. Salté de la cama, aterrado. Revisé mi celular. Tenía docenas de llamadas perdidas de Renata y Valeria. Marqué a Renata primero. «¿Qué hiciste, Sergio?» Su voz era apenas un susurro. «¿Qué? No entiendo». «Sergio», rompió en llanto. «Valeria está muerta.
El aire abandonó mis pulmones. No, no puede ser. La encontraron esta mañana, colgada en su cuarto. Mis piernas fallaron. Caí de rodillas en el suelo. No, y no es lo peor, continuó Renata, su voz quebrada. Sergio, en la pared de su cuarto, había un mensaje. Mi piel se erizó. ¿Qué decía? Silencio. Renata tragó saliva antes de susurrar. Él sigue aquí. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Fui al baño. Encendí la luz y ahí, en el espejo, vi mi reflejo, sonriéndome. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ramiro Torres y quiero contarles la historia más perturbadora que he vivido. Lo que experimenté hace unos años en mi primer empleo sigue atormentándome hasta el día de hoy. No pretendo que me crean, solo quiero compartirlo con ustedes. Corría el año 2007. A los 22 años, había dejado la universidad en la mitad de la carrera. Mi padre no tardó en echarme en cara mi falta de visión y me lo recordaba cada vez que tenía oportunidad. La relación con él se volvió insoportable. Sentía que en casa todos me miraban con decepción, como si fuera un completo fracaso. Por eso, cuando Ernesto, un amigo de mi padre, mencionó que en una gasolinera Pemex, en la carretera México-Pachuca, buscaban empleados para el turno nocturno, no lo dudé ni un segundo. No era el trabajo ideal, pero al menos me permitiría tener mi propio dinero y demostrar que no era un vago. El primer día fue totalmente normal. Me presenté con don Anselmo, el encargado, un hombre mayor con cara de pocos amigos. Me entregó un uniforme viejo y me asignó a trabajar con Ernesto. La gasolinera estaba en medio de la nada, con solo una pequeña tienda de conveniencia y un par de bombas de gasolina iluminadas, con luces amarillas y parpadeantes. Esa noche atendimos pocos autos. A las 9:30, Ernesto se acercó a mí con una expresión extraña y me dijo algo que no entendí en su momento. Hoy es miércoles. Aquí los miércoles son diferentes. No le di importancia. Pensé que solo era una forma de asustarme por ser el nuevo. No sabía que esas palabras me perseguirían por el resto de mi vida. Esa noche pasó tranquila. Solo el sonido del viento golpeando las estructuras metálicas de la gasolinera rompía el silencio de la carretera. Me costaba mantenerme despierto. A las 9:45 escuché un sonido seco, como el impacto de un choque. Miré hacia la carretera y lo vi con mis propios ojos. Un sedán negro había chocado contra algo invisible. El auto dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra el asfalto. Apenas segundos después, explotó en llamas. Mi corazón se aceleró. Era un accidente grave. Debíamos llamar a la ambulancia. «Ernesto, ven rápido», grité corriendo hacia él. Pero mi compañero ni siquiera giró la cabeza. Se quedó llenando el tanque de un coche como si nada estuviera pasando. ¿No escuchaste la explosión? ¡Mira la carretera!, insistí. Pero Ernesto solo me lanzó una mirada confusa. Me di la vuelta, esperando ver el auto en llamas. Pero algo estaba terriblemente mal. Los autos pasaban a través de los restos incendiados, como si el vehículo accidentado no existiera. El olor a humo llenó mis pulmones y aunque traté de encontrar una explicación, algo dentro de mí sabía que esto no era normal. No era un accidente común. Era algo más. Algo que solo yo podía ver. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Era imposible. El fuego consumía el auto, el calor era real. Sentía el olor a metal quemado, el humo ardiendo en mi garganta. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Las puertas del auto comenzaron a moverse. A través del parabrisas roto vi 3 siluetas. Estaban atrapadas entre las llamas, golpeando las ventanas, tratando de salir. Los escuché gritar, pedían ayuda. «Por favor, ayuda, sácanos de aquí».
Mi instinto fue correr hacia ellos. No podía dejar que murieran ahí dentro. «Ernesto, llama a emergencias. Hay gente atrapada», grité. Pero mi compañero solo me miró como si estuviera loco. «¿De qué hablas?», me respondió visiblemente irritado. «El accidente, el auto, los pasajeros. Mira, carajo». Ernesto cruzó los brazos, observándome con desaprobación. «No hay ningún accidente, Ramiro». Mis piernas temblaban. No podía ser cierto. Decidí probar algo. Me agaché, tomé una piedra y la lancé con fuerza hacia el auto en llamas. La piedra atravesó el vehículo como si fuera aire. Pero lo peor fue cuando los pasajeros me miraron directamente. «Tú sí puedes vernos», dijo una voz entre las llamas. Mi cuerpo se congeló. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Di varios pasos atrás y me volví hacia la gasolinera, incapaz de seguir viendo aquello. Era demasiado. A las 3 de la madrugada, el auto desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Y nadie dijo nada. Nadie vio nada. A la mañana siguiente, fui a casa con la cabeza hecha un desastre. Me sentía enfermo. No dormí, no comí. El evento de la noche anterior giraba en mi mente sin parar. Pensé que tal vez había sido una alucinación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando empezaba a convencerme de ello, el siguiente miércoles llegó. Eran las 9:45 de la noche cuando ocurrió otra vez. El mismo sedán negro, el mismo choque contra algo invisible, el mismo fuego devorando la carrocería, el mismo horror. Corrí hacia Ernesto, pero ya sabía que no serviría de nada. Esta vez no grité ni le pedí ayuda. Solo observé, paralizado, mientras la escena se repetía exactamente igual que la semana anterior. Pero hubo una diferencia. Uno de los pasajeros quemados salió del auto y comenzó a caminar hacia mí. «No nos dejes morir otra vez». Sus ojos derretidos me miraban con desesperación. La piel de su rostro caía en pedazos. Sentí que el estómago se me revolvía. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, cuando estuve a punto de gritar, la figura se detuvo. «Recuerda», y en un parpadeo todo desapareció. Aquel miércoles supe que algo terrible estaba pasando en esa gasolinera, y lo peor era que yo estaba atrapado en ello. Los días siguientes fueron un tormento. Apenas dormía, apenas comía. No podía contarle a nadie lo que veía, porque ¿quién me creería? Pero había algo que no podía ignorar. Cada miércoles el accidente se repetía. Las llamas, los gritos, los cuerpos calcinados, siempre el mismo auto, siempre los mismos rostros aterrorizados mirándome, pidiendo ayuda. Decidí investigar. Algo dentro de mí me decía que esa escena tenía que haber ocurrido antes. Pasé toda la tarde en un viejo café de Hidalgo revisando noticias antiguas en internet. Y entonces lo encontré. 16 de noviembre de 1998. Un accidente exactamente igual había ocurrido en la misma carretera. 3 personas murieron calcinadas en su auto tras chocar con un tráiler. Pero lo más inquietante era el detalle final de la nota. El conductor del tráiler había sobrevivido. ¿Podría seguir con vida? Busqué su nombre en los archivos y descubrí que vivía cerca. No lo pensé 2 veces y fui a buscarlo. Era un hombre viejo, de unos 70 años. Don Ezequiel. Cuando mencioné el accidente, su rostro se puso pálido. Sabía que alguien más lo vería algún día. Susurró. Le rogué que me explicara. Ese auto nunca debió estar ahí. Yo no lo toqué. No había nada en la carretera cuando pasé por ahí. Pero cuando miré por el retrovisor, el auto simplemente apareció. Mi piel se erizó. Esa gente ya estaba muerta antes del choque. Ezequiel me confesó que, años después del accidente, había escuchado rumores de que aquel sedán pertenecía a una familia desaparecida. Nunca encontraron los cuerpos, porque quedaron enterrados en la carretera.
Y entonces lo entendí todo. Cada miércoles, a la misma hora, esas almas atrapadas repetían su último momento, buscando ayuda. Pero solo alguien conectado al accidente podía verlos. Y esa conexión era yo. Si quería acabar con esa pesadilla, debía hacer lo que nadie había hecho en todos esos años: encontrar los cuerpos y darles descanso. El miércoles siguiente llegué a la gasolinera con una pala escondida en la mochila. No podía arriesgarme a que Ernesto me viera y llamara a la policía. Cuando el reloj marcó las 9:45, todo volvió a suceder. El auto apareció, el choque, las llamas, los gritos, pero esta vez no me quedé paralizado. Aproveché la oscuridad y me escabullí hasta el punto exacto donde siempre ocurría el choque. Comencé a cavar. El suelo era duro, mis manos sangraban, pero no me detuve. Los gritos de las víctimas llenaban mis oídos, y entonces la pala chocó con algo. Seguí cavando frenéticamente hasta que lo vi. Restos humanos, huesos ennegrecidos por el fuego, ropa calcinada. Allí estaban. Cerré los ojos y recé. No soy un hombre religioso, pero en ese momento lo único que quería era darles paz. Tomé los restos y los llevé al cementerio del pueblo. Le pagué a un sepulturero para que los enterrara como debía ser. Esa misma noche volví a la gasolinera. Esperé hasta las 9:45, pero esta vez no ocurrió nada. El auto no apareció, el fuego no se encendió, y el silencio de la carretera fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Finalmente, estaban en paz. Dejé la gasolinera semanas después. Me fui sin decirle nada a nadie. Ahora, años después, sigo sin poder olvidar sus rostros. Pero al menos sé que ya no están atrapados en un bucle eterno de sufrimiento. Tal vez nunca lo sepan, pero yo sí los ayudé. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete a Cuentos Sombrios para más relatos aterradores. Corría el año 2012, cuando aún estaba casado con mi esposa Mariana y nuestra hija Camila tenía apenas 6 años. Decidimos viajar desde San Luis Potosí hasta Monterrey para visitar a los padres de Mariana, quienes nos habían insistido en que fuéramos a pasar unos días con ellos. Salimos por la tarde, con el sol todavía en el horizonte. La carretera 57 era larga y monótona, con extensos tramos sin señal de celular y sin ninguna señal de vida. A medida que avanzábamos, la noche comenzó a caer, envolviendo la carretera en una oscuridad inquietante. Apenas había autos circulando y solo de vez en cuando nos cruzábamos con algún tráiler iluminando la carretera con sus faros imponentes. Todo iba bien hasta que Camila, con su vocecita temblorosa, nos dijo desde el asiento trasero: «Papá, necesito ir al baño». Miré a Mariana con preocupación. No había visto ninguna gasolinera en los últimos kilómetros y la idea de detenernos en la carretera no me gustaba. «Aguanta un poco, mi amor. En cuanto veamos una parada, nos detenemos», le dije con calma, aunque por dentro sentía un leve escalofrío. Seguimos conduciendo por al menos 20 minutos sin ver ningún lugar para parar. La carretera parecía volverse más solitaria y silenciosa. Mariana se giró hacia mí y con un tono nervioso susurró: «Esto está demasiado vacío. No me gusta». De pronto en la lejanía vimos unas luces al final de un camino de tierra. Era una pequeña gasolinera con un par de baños y una tienda cerrada. No parecía estar en funcionamiento, pero al menos había luz. Sin otra opción, tomé la desviación y nos dirigimos hacia el lugar. A medida que nos acercábamos, la sensación de incomodidad se hacía más fuerte. La gasolinera era pequeña, antigua, con un letrero desgastado por el tiempo.
Solo había 2 bombas de gasolina iluminadas y a un costado un pequeño edificio con una tienda cerrada. A la derecha, un pasillo llevaba a los baños. Apagué el motor y me quedé en el auto mientras Mariana llevaba a Camila al baño. Desde mi asiento, observé el lugar con atención. No había ni un alma, no se escuchaban grillos, ni el sonido del viento, solo un silencio pesado que oprimía el ambiente. Pasaron unos minutos y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a inquietarme. Mariana y Camila tardaban más de lo normal. Miré la hora en el tablero y suspiré. Solo están tardando porque la niña es pequeña, me dije a mí mismo, intentando calmarme. Pero entonces un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de Camila. Salté del auto y corrí hacia los baños. El miedo me invadió cuando escuché los sollozos de mi hija y la voz temblorosa de Mariana llamándome. Abrí la puerta del baño de mujeres sin pensarlo. Lo que vi me dejó helado. Mariana sostenía a Camila en brazos, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Nos vamos! ¡Ahora!», me gritó con desesperación. Pero antes de salir, algo me hizo girar la cabeza hacia la última puerta del baño. Por debajo pude ver unos pies extremadamente delgados, con calcetas negras y zapatos de anciana. Y entonces, una risa suave y escalofriante se filtró desde el interior del baño. Un frío helado recorrió mi espalda. Corrí con Mariana y Camila hacia el coche sin atreverme a mirar atrás. Mariana subió rápidamente al coche con Camila en brazos, que seguía llorando, aferrada al cuello de su madre. Apenas cerró la puerta, me gritó: «¡Arranca, Andrés! ¡Vámonos ya!». Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos temblaban al encender el motor. Mientras giraba la llave, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La gasolinera seguía desierta, pero la puerta del baño de mujeres ahora estaba abierta. La imagen me erizó la piel. Yo había visto los pies de esa mujer, pero Mariana me juró que cuando abrió la puerta no había nadie dentro. Finalmente, el coche rugió y salimos disparados de ahí. No dije una palabra en los primeros minutos. Mariana intentaba calmar a Camila, acariciándole el cabello, mientras ella sollozaba entrecortadamente. Cuando por fin estuvimos lo suficientemente lejos, Mariana me miró con los ojos llenos de miedo y me preguntó en voz baja: «¿Qué viste?». Respiré hondo. No sabía cómo explicarlo. Cuando salí del baño de hombres, escuché el grito de Camila y corrí, pero antes de salir, miré al fondo del baño y vi unos pies. Eran de una anciana. Estaba usando unos zapatos viejos y tenía las piernas tan delgadas que casi parecían de hueso. Mariana palideció. «Andrés». Cuando abrí la puerta del baño no había nadie. Nos miramos en silencio. Sentí que el aire en el coche se volvía más pesado. Fue entonces cuando Camila dejó de llorar y con voz temblorosa murmuró: «Mamá». Me dolió. Mariana y yo giramos al mismo tiempo. Camila estiró su bracito y cuando Mariana levantó la manga de su suéter, ambos contuvimos la respiración. Había marcas de dedos oscuros sobre su piel, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. El miedo se transformó en pánico. «¿Quién te hizo esto, mi amor?», preguntó Mariana con la voz entrecortada. Camila nos miró con ojos aterrados y susurró: «Era una señora, muy fea. Tenía uñas largas. Intentó llevarme con ella». Las manos de Mariana comenzaron a temblar. «¿De dónde salió?», pregunté, con el corazón golpeando mi pecho. Camila señaló hacia la nada. «Del otro baño». Salió despacio y me miró con una sonrisa rara, pero su boca estaba muy grande. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Y qué pasó después? Me agarró el brazo y me quiso llevar con ella. Pero mamá salió y entonces la señora se metió de nuevo al baño. Mariana tragó saliva y negó con la cabeza. Yo abrí la puerta y no había nadie. El silencio en el coche se volvió insoportable. Y entonces
Un golpe seco en el cristal trasero nos hizo saltar del asiento. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré lentamente la cabeza hacia el retrovisor. Y allí, en la oscuridad de la carretera, de pie bajo la tenue luz de la luna, estaba ella, la misma mujer que Camila había descrito. Alta, con el cabello negro y enmarañado cubriéndole gran parte del rostro. Su ropa parecía vieja y sucia. Sus manos, delgadas y huesudas, colgaban a los lados de su cuerpo. Pero lo peor, nos estaba mirando, desde la distancia, sin moverse, con los ojos completamente negros. El aire se me atoró en la garganta. Pisé el acelerador a fondo. Mientras el coche avanzaba, vi por el espejo cómo aquella mujer comenzaba a caminar hacia nosotros. No corría, no hacía gestos extraños, solo caminaba, con calma. Pero algo dentro de mí me decía que si nos alcanzaba, no viviríamos para contarlo. La carretera se extendía frente a nosotros como un túnel de sombras interminable. El motor rugía mientras aceleraba, mis manos sudaban en el volante y mi corazón latía con una fuerza insoportable. Mariana seguía abrazando a Camila en el asiento trasero, susurrándole que todo estaba bien, aunque sabíamos que no lo estaba. No miré atrás, no quería verla de nuevo, pero algo en el aire me decía que ella seguía allí. «Andrés», susurró Mariana con la voz temblorosa, «no pares. No pares por nada». Asentí con la cabeza. No pensaba hacerlo. Pero entonces el coche empezó a fallar. El motor tosió y las luces delanteras parpadearon. El velocímetro bajó de repente, como si algo estuviera drenando la energía del vehículo. «¡No, no, no!», grité, pisando el acelerador con fuerza. Fue en ese instante que un susurro helado resonó en el interior del coche. «No puedes huir». Los pelos de mi nuca se erizaron. Mariana ahogó un grito. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba ella, sentada en el asiento trasero entre Mariana y Camila. Su rostro era más visible ahora, la piel grisácea y agrietada, como si estuviera muerta hace años, la boca torcida en una sonrisa antinatural, sus ojos, dos agujeros negros sin alma. Camila comenzó a gritar. Mariana cerró los ojos llorando. Yo solo hice lo único que pude. Pisé el freno de golpe. El coche patinó. Los neumáticos chirriaron y sentí un impacto en mi pecho cuando el cinturón de seguridad me jaló con fuerza. Y entonces, silencio. Miré a Mariana y a Camila. Estaban bien, temblando, pero bien. Y luego, lentamente, giré la cabeza hacia el asiento trasero. Estaba vacío, no había nadie, pero en la ventana trasera había una marca de mano negra y alargada, como si algo se hubiera aferrado al cristal antes de desaparecer. El coche volvió a encender sin problemas. Sin decir una palabra, puse primera y seguí conduciendo. Después de lo que parecieron horas, finalmente vimos luces a lo lejos. Una gasolinera, pero esta vez una de verdad, moderna, iluminada, con autos estacionados y personas entrando y saliendo de la tienda. Era como una burbuja de realidad en medio del infierno por el que habíamos pasado. Aparqué de golpe y bajamos los tres. Mariana y Camila entraron en la tienda mientras yo me apoyaba en el coche, tratando de recuperar el aliento. Un hombre mayor, que parecía ser el frentista, me miró con curiosidad. «¿Están bien, amigo? Parece que vieron un fantasma». Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Creo que lo hicimos. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Luego se pasó la mano por la barbilla y suspiró. «No me digas, ¿pasaste por la 57? Asentí lentamente. Él bajó la voz y miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Muchos camioneros han hablado de una mujer en un puesto abandonado en ese tramo de la carretera. Cuentan que hace muchos años una mujer viajaba sola y se detuvo ahí de noche, pero nunca llegó a su destino.
Desapareció sin dejar rastro. Tragué saliva. ¿Y nunca encontraron su cuerpo? El frentista negó con la cabeza. No, y algunos dicen que sigue buscando compañía en la carretera. Sentí un escalofrío en la espalda. Mariana y Camila salieron de la tienda con bebidas en la mano, aún pálidas, pero más tranquilas. Nos subimos al coche y nos alejamos de ahí sin decir una palabra. Solo cuando llegamos a Monterrey, Mariana me miró y me susurró: ¿crees que nos hubiera llevado con ella si no hubiéramos salido a tiempo? No supe qué responderle, porque en el fondo yo también lo creía. Cuando estacionamos el coche y bajamos nuestras cosas, Mariana cerró la puerta con fuerza. Pero antes de entrar a la casa, me giré una última vez para mirar el auto. Había una marca de mano negra aún visible en la ventana trasera. La historia no había terminado. Simplemente nos dejó ir. Hace unos años, cuando trabajaba en una empresa en la Ciudad de México, me asignaron un viaje de negocios con 3 compañeros. El evento se llevó a cabo en Monterrey y después de 2 días intensos de trabajo, finalmente nos dieron la tarde libre para regresar. La decisión fue unánime: regresaríamos de noche, evitaríamos el tráfico y llegaríamos temprano a casa. La carretera estaba despejada y la única luz que nos acompañaba era la de los faros del coche y la luna sobre la carretera 57. Íbamos conversando de cosas triviales cuando Gabriel, el más precavido del grupo, nos recordó que sería buena idea parar en una gasolinera para comprar botanas y usar el baño. Habíamos recorrido casi 1 hora y no habíamos visto ni una sola. Justo cuando comenzábamos a bromear sobre la posibilidad de quedarnos sin gasolina en medio de la nada, a lo lejos apareció un letrero verde con letras casi borradas que indicaba una gasolinera Pemex. No lo pensamos 2 veces. Emilio, que conducía, redujo la velocidad y entramos en el lugar. Apenas bajamos del coche, el lugar nos pareció extraño. Las bombas de gasolina eran modelos muy antiguos, de esos que apenas se ven en los pueblos más remotos. Todo estaba cubierto de polvo y la tienda de conveniencia tenía los estantes casi vacíos. Gabriel y yo decidimos entrar, mientras Rafael y Diego se quedaron en el coche. Nada más cruzar la puerta, un olor rancio nos golpeó. El suelo crujía con cada paso y aunque había una luz amarilla iluminando el local, el ambiente se sentía apagado, como si el lugar estuviera atrapado en otro tiempo. Entonces la vimos. Detrás del mostrador, una mujer de cabello gris y piel pálida nos observaba con una sonrisa inmóvil. No dijo nada, solo nos miraba. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Caminamos por los pasillos y, aunque había pocos productos, tomamos algunas frituras y una botella de agua. Cuando fuimos a pagar, la mujer apenas se movió. Solo deslizó los productos por el mostrador y sonrió más ampliamente. ¿Algo más?, preguntó con voz apagada. Le respondimos que no y salimos apresurados. Tan pronto como entramos al coche y nos alejamos, Gabriel exhaló con fuerza. «No vuelvo a parar en un lugar así». Rafael se rió. «¿Qué? ¿La viejita te dio miedo?». Pero Diego, que había estado en silencio todo el tiempo, solo miró el espejo retrovisor. No nos quitó los ojos de encima. No le dimos importancia y seguimos el camino, sin imaginar lo que nos esperaba después. Seguimos nuestro camino mientras abríamos las botanas y las bebidas que habíamos comprado en aquella gasolinera. Apenas tomé un puñado de frituras y las llevé a la boca, sentí un sabor extraño, rancio. ¿Esto sabe mal o soy yo?, pregunté mirándolos. Gabriel hizo una mueca y escupió lo que tenía en la boca. «Está echado a perder». Rafael, aún escéptico, tomó una fritura y la probó.
Enseguida la escupió y agarró el paquete para revisarlo. «¡No puede ser!», susurró. Diego encendió la luz del coche y revisamos todos los productos. Las fechas de caducidad eran de 1992. Nos quedamos en silencio. No tenía sentido. Aquella gasolinera seguía funcionando, la luz estaba encendida, la caja registradora servía. ¿Cómo era posible que vendieran productos de hace más de 2 décadas? Seguro es un error. A lo mejor alguien las guardó y las vendió después, dijo Rafael, aunque su voz no sonaba tan confiada como antes. Nadie dijo nada más. Solo nos reímos incómodos y seguimos adelante, tratando de olvidar el asunto. Pero, en el fondo, algo no estaba bien. 2 días después, en nuestro viaje de regreso, Rafael mencionó la gasolinera. Si pasamos por ahí de nuevo, quiero verla bien. Algo en ese lugar no me cuadra. Diego, que siempre había sido el más callado, asintió. A mí tampoco. Decidimos volver a buscarla. Para asegurarnos, abrí el GPS, que aún tenía guardada la ubicación exacta. Sabíamos que no había otra gasolinera en kilómetros, así que no había forma de que nos equivocáramos. A medida que nos acercábamos, todos estábamos atentos, pero no la veíamos. Tal vez está cerrada y por eso no la notamos, dijo Gabriel. Pero no. Cuando llegamos al punto exacto donde el GPS marcaba la ubicación de la gasolinera, no había nada. Solo un terreno vacío, cubierto de maleza y con un árbol enorme al costado. El mismo árbol que recordábamos estar justo frente a la tienda de conveniencia. Nos quedamos en silencio. No había señales de que hubiera habido una construcción allí. Ni los cimientos, ni las bombas, ni el letrero. Solo monte y tierra, como si el lugar nunca hubiera existido. Emilio tragó saliva y, sin decir una palabra, pisó el acelerador. Nadie miró atrás. El silencio en el coche era abrumador. Nadie decía nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. ¿Cómo era posible que un lugar desapareciera en cuestión de días? Gabriel revisó el GPS varias veces, pero la ubicación seguía marcada ahí, como si la gasolinera aún existiera. Rafael, que había sido el más escéptico, estaba pálido. «No puede ser. Estuvimos ahí, vimos a esa señora, compramos comida», susurró. Intentando convencernos de que era una coincidencia, seguimos nuestro camino. Pero de pronto, Diego recibió una notificación en su celular. «¿Quién te escribió a esta hora?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. Diego desbloqueó el teléfono y su rostro perdió todo color. Era un mensaje sin número de remitente. Con manos temblorosas, abrió la imagen que venía adjunta. Era la tienda de conveniencia de la gasolinera, pero esta vez estaba llena de gente. La imagen mostraba clientes caminando entre los pasillos, el lugar bien iluminado, las estanterías repletas de productos. Pero lo más aterrador era que, en el fondo, detrás del mostrador, estaba la misma mujer de cabello gris, mirándonos. Debajo de la imagen había un solo mensaje: «Gracias por visitarnos, vuelvan pronto». Nadie habló por varios minutos. Era imposible. El lugar no existía, pero de alguna manera alguien nos había enviado una foto de la misma gasolinera, como si aún siguiera abierta en otra realidad. Rafael miró por la ventana murmurando algo en voz baja. «¿Qué pasa?», le pregunté. Sin apartar la vista del paisaje oscuro, susurró: «¿Y si realmente entramos a otro lugar? A otra época?» Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nadie contestó. No queríamos pensar en eso. Cuando llegamos a la ciudad, investigamos en internet y encontramos algo escalofriante. En los años 90, una gasolinera Pemex, en ese mismo tramo de carretera, sufrió un incendio misterioso. 3 empleados murieron dentro. Uno de ellos era una mujer mayor que trabajaba en la tienda de conveniencia. Nunca encontraron su cuerpo.
Se decía que, en algunas noches, los conductores aún ven la gasolinera funcionando, con luces encendidas y una mujer en el mostrador. Pero cuando vuelven al lugar, no hay nada. No hablamos más del tema. Borramos la imagen del celular y decidimos olvidar lo que pasó. Pero cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por la ventana, esperando ver las luces de una gasolinera que ya no debería existir.